Buenos días. Vamos a continuar con la presentación que dejamos pendiente o incompleta la clase pasada. Alcanzamos a ver a uno de el principal elemento de los 4 que componen el lenguaje radiofónico. Vimos la voz y sus características, la definición, y sus respectivas características. Incluso vimos otra presentación donde hablábamos de cómo nosotros y nuestro cuerpo produce la voz a través del aire, ¿verdad? Pasando al siguiente de los elementos que conforman el lenguaje radiofónico, vamos a empezar a definir ahora a la música. ¿Qué papel juega la música en cualquier producto radiofónico o auditivo? ¿Sí? Un podcast, un programa de radio, un spot radiofónico, cualquier tipo de producto de carácter auditivo. La música tiene varias funciones en este proceso o dentro de estos productos de los que acabo de mencionar. La primera función que tiene la música se llama sintáctico-gramatical. Esta función seguramente te va a recordar a tu clase de TLR o de español en la secundaria o en la primaria, ¿sí? Y de hecho tiene muchísimo que ver, ¿sí? La función sintáctico-gramatical es cuando la música funciona como signo de puntuación. Puede parecer raro, pero ahorita que lo explique va a quedar un poquito más claro. Por ejemplo, hay varios signos de puntuación dependiendo de la duración que dure la melodía. El primero de ellos se llama la sintonía o ID o identificación. Esta dura de 15 a 30 segundos y funciona como identificación, como dice aquí. Nosotros la vamos a llamar así, ID de estación, ID de programa. Más adelante lo vamos a poner en práctica. Un ID de estación es una, por ejemplo, sería 104.5 Radio Latina. Ese sería un ejemplo claro de sintonía. ¿Y para qué se utiliza? Para recordarle al oyente en todo momento o cada determinado tiempo qué estación están escuchando. Regularmente lo ponen cuando se van a comerciales o cuando regresan de comerciales o cuando se acaba un bloque de 4 canciones continuas, por ejemplo. Entonces es un constante recordatorio para el oyente, para que no se le olvide en qué estación está, ¿ok? Después tenemos una cortina, que es una musiquita un poquito más corta, de 10 a 15 segundos. Esta nos sirve para separar contenidos. Por ejemplo, sería una musiquita que identificara el noticiero o las principales encabezados que te leen en Radio Latina, también es un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa musiquita, después de oírla muchas veces te vas volviendo familiar con ella. Entonces, en cuanto la oyes, dices, ok, ya vienen las noticias, ¿sí? Entonces, la cortina dura de 10 a 15 segundos y separa contenidos. Es un separador, como si fuera un punto y aparte. Se acaban las canciones, punto y aparte con la cortina, siguen las noticias. Otra vez cortina, otro punto y aparte para continuar con canciones. ¿Ok? El siguiente se llama ráfaga y dura 5 segundos, es más cortito. La ráfaga es una separación más corta, como si fuera un punto y seguido, ¿sí? Por ejemplo, si dentro de las noticias vamos a leer varios tipos de noticias, entonces pues las noticias tendrán una cortina para anunciarnos su inicio y su final. Pero tendrán una ráfaga para ayudarnos a separar, como a manera de punto y seguido, la noticia local de la noticia de deportes, de la noticia cultural, de la noticia internacional. ¿Ok? Es como si fuera un punto y seguido. Seguimos hablando de noticias, pero de noticias diferentes. ¿Ok?
Finalmente tenemos una musiquita más cortita que se llama golpe musical. Este dura de 2 a 3 segundos. Pueden ser un par o 5, 6, 10 notitas pegadas que forman una melodía, ¿sí? Tin, 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 tin. Ese puede ser un golpe musical. Y se utiliza para llamar la atención del oyente, ¿sí? Funciona como si fuera una coma, es algo todavía más cortito. Otra de las funciones de la música es la función programática. Aquí hay mucho texto, pero específicamente se refiere a cuando la música es la materia prima de una estación. Es decir, cuando es una estación comercial como las que escuchamos. Radio Latina, Exa FM, More FM, Channel 933, los 40 principales. Todas estas que acabo de mencionar tienen como producto principal las canciones, ¿sí? Es lo que más oímos a lo largo del día en cada una de ellas. Más que escuchar a los locutores hablando, ¿sí? Sí podrán tener cada una su programa matutino, que son donde se da mayor tiempo, se abre más el micrófono por más tiempo a los locutores, ¿no? Pero pues impera por mucho, por el resto del día, impera la cantidad de canciones que oímos. Entonces, la música, la función programática se refiere a eso. Cuando la música es lo que impera en un programa, ¿sí? O en una radiodifusora. Mucho cuidado aquí, muchachos, porque la música comparte funciones con los efectos de sonido. Entonces, no se me vayan a confundir. La música tiene otra función que se llama ambiental, y es cuando la música nos ayuda a describir espacios o crear atmósferas, así a manera de burbujita, ¿sí? Vamos a suponer que Mario Alberto en su programa matutino tiene de invitada a una maestra de yoga, ¿sí? Que a lo mejor está explicando en qué consiste un proceso de meditación. Y acompañado de su discurso, de fondo escuchamos música instrumental, a lo mejor pues con instrumentos de la India, por ejemplo, que evocan o sea, que dan ese tipo de atmósfera de tranquilidad y relajación, ¿sí? Entonces se crea una burbujita, ¿sí? Nos ayudan a crear atmósferas. Esa es la función ambiental, cuando la música nos ayuda a crear burbujitas, ¿ok? Otra de las funciones es la de ubicación. Y es cuando la música te transporta a un lugar con el que tiene relación directa. Por ejemplo, si yo soy locutora y durante mi programa voy a entrevistar a David Bisbal, y de fondo para presentarlo pongo un paso doble flamenco, pues me evoca al país de donde este personaje viene, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Si hablo de Argentina y poner un tango, si voy a promover la noche mexicana, pues pongo mariachis, ¿sí? A eso se refiere. La función expresiva se define como aquella que cuando la música nos ayuda a despertar sensaciones y emociones en quien la escucha. Un ejemplo bien claro, es la utilización de la música en las películas, ¿sí? De hecho, hay un Oscar dedicado específicamente a la música, ¿sí? Porque precisamente juega un papel bien importante para esto, para despertar emociones. Por ejemplo, en las películas de terror, ponen música así como muy tétrica, que te hace tener más miedo, ¿sí? Incluso podemos ponerle play a una serie de Netflix que nos guste mucho, de aventura, de lo que sea, y le pones mudo y pierde el sentido completamente, ¿sí? Aun cuando no haya diálogo. Si estamos viendo una batalla de Game of Thrones y le pones el mudo,
Pues ¿dónde está esa música que me va a dar esa emoción de no saber quién va a ganar? ¿Sí? Para eso se utiliza también la música, para dar emoción, para provocar emociones y sensaciones. Pasamos al siguiente de los elementos que componen el lenguaje radiofónico, que son los efectos de sonido. Mucho cuidado, no me vayan a confundir música con efectos de sonido. Música son notas musicales diseñadas para que juntas formen una canción o melodía. Efectos de sonido son sonidos que tienen su origen en la naturaleza o en la realidad. ¿Sí? Son sonidos que vienen de la realidad, que nosotros vamos almacenando conforme vamos experimentando la vida, ¿sí? A lo mejor hay quien no conoce el mar, pero a lo mejor ha visto una película donde sale el mar y que se escuchan las olas. Entonces, bueno, ya asocias y se queda grabado en tu cerebro que las olas suenan así. Ese es un efecto de sonido. Un sonido que tiene referencia con la realidad, ¿sí? Hay muchos autores, muchachos, que se refieren a la radio como el medio ciego. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque precisamente cuando, por ejemplo, escuchamos Radio Latina trae para ti tráfico y garitas y oímos pip pip, inmediatamente en mi cabeza, al menos en la mía y creo que en la de la gran mayoría, pues nos imaginamos un carro o mucho tráfico, ¿sí? Entonces aparecen imágenes en mi cabeza y ese es precisamente nuestro trabajo como productores y diseñadores de productos radiofónicos, hacer que el oyente se imagine cosas. Entonces, al imaginarte cosas, las estás viendo, ¿sí? En tu cabeza, pero las estás viendo, ¿sí? Antes, en los tiempos de mi abuelita y de las suyas o de sus bisabuelitas, pues no había televisión. Y la familia se juntaba para escuchar la radionovela con la misma emoción con la que ahorita vemos una serie de televisión, ¿sí? Entonces, pues precisamente se valían mucho de estos recursos para aumentar la emoción de la música, de las voces, de los efectos de sonido, para que pues te lo creyeras de una mejor manera, de una manera más fácil, ¿sí? Porque solamente tenían el recurso del oído para hacértelo creer. Sin embargo, la gente que lo oía pues se imaginaba cómo eran los actores, qué estaban haciendo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los efectos de sonido, como les mencionaba, también cumplen con ciertas funciones específicas dentro de un producto radiofónico. Y, como les mencionaba, comparten algunos nombrecitos, sus funciones, con los de la música, para que no se vayan a confundir. Los efectos de sonido también tienen una función ambiental. Nos dice por aquí que ayudan a describir un lugar o un ambiente porque forman parte de él. Por ejemplo, si yo les pidiera, ¿saben que nos contrató una agencia de viajes para promocionar un viaje doble a Cancún por 5,000 pesos? ¿Ok? Bueno, entonces me puedo imaginar el sonido de un avión, podríamos poner, o el sonido de olas, o el sonido de gaviotas, ¿sí? Para que nos ayude a irnos imaginando la playita de Cancún, ¿sí? Esa es la función ambiental. La función, digamos que la función ambiental es muy literal, ¿sí? El sonido significa lo que es, ¿sí? Las olas del mar, pues van a evocar al mar, nos van a recordar al mar, ¿ok? La función expresiva de los efectos de sonido es un poquito más metafórica, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo esta radionovela, ¿no? Que oían nuestros bisabuelitos o nuestras abuelitas. Vamos a suponer que hay una discusión entre una pareja, ¿no? Que incluso el volumen de voz pues se incrementa, como suele pasar cuando nos enojamos, ¿no?
Entonces, de repente en el clímax, en la parte más alta de la discusión, meten un rugido de un león. Esto no quiere decir que en ese momento se abrió la puerta mágicamente y entró un león por la ventana o por la puerta. Sí, y rugió. Esto quiere decir que el hombre o la persona que estaba más enojada llegó a un nivel de enojo tan alto que parecía rugir, pero pues no ruge, ¿verdad? Las personas no rugimos. Gritamos a lo mejor, pero no rugimos. Entonces, el sentido metafórico se encuentra en el que, bueno, no es literal, no entró el león. Entró, solamente lo que sucedió fue que, perdón, me salí sin querer, disculpen. Lo que sucedió pues que estamos utilizando el sentido metafórico, ¿sí? Se enojó tanto que parecía un león, pero pues no era un león. Si todos vamos a entender, dentro de ese contexto vamos a entender que el enojo fue mucho, ¿sí? No que se convirtió en león, ¿ok? Ese es un ejemplo. Tiene también una función narrativa, ¿sí? Y es cuando el efecto de sonido se puede sustituir o podemos deducir con ese efecto una acción. Por ejemplo, con esta misma discusión, hagan de cuenta que se dicen de palabras, se enoja, se oye el ruido el rugido del león, acto seguido oímos unos pasos y un portazo. ¿Sí? Esto equivale, estos pasos y el portazo, equivale a que un narrador nos diga, y entonces cruzó la puerta para jamás volver a esa casa. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de que nos los narren. En esta función de los efectos, es que el efecto mismo nos narra. Nos dice qué está pasando. ¿Ok? O cuando se acerca un ejército en caballo, pues oyes las pisadas de los caballos, ¿sí? En lugar de que alguien te diga, pues nada más las vas a escuchar y lo vas a saber, lo vas a deducir, ¿ok? Finalmente, los efectos tienen una función ornamental. La palabra ornamental viene de ornamento, que quiere decir adorno, ¿sí? Y es precisamente cuando el efecto de sonido funciona para adornar, ¿sí? Es decir, el producto radiofónico en el que estés trabajando puede funcionar sin el efecto ornamental. Sin embargo, se oye más bonito con el efecto, ¿sí? Por ejemplo, si en una radionovela estuviéramos escuchando a la otra pareja hablándose bonito y románticamente, quiero que pases conmigo el resto de tu vida porque esto, y ponemos por ahí sonidos como de campanitas, ¿sí? Y así como de cuento. Entonces creamos una atmósfera con ese sonido, que obviamente no hay alguien tocando campanas enseguida de esa pareja, ¿sí? Literal. Y si las quitamos, seguimos entendiendo lo mismo. Pero si las pongo, se oye más bonito, ¿sí? Así de fácil. Hasta aquí las funciones de los efectos de sonido. Como ven, pues es un elemento también bien importante. ¿Sí? Todos son muy importantes. La voz supera a todos en importancia, ¿sí? Y debe superar a todos en volumen para no perder la claridad del mensaje. Pero todos en conjunto son bien importantes. Finalmente tenemos al más rarito de los componentes del lenguaje radiofónico, el silencio. Al más raro o al más inesperado, ¿sí? Aquí la definición está un poquito compleja de entender, pero se las voy a explicar paso a paso para que quede claro. Dice, el silencio aparece en la radio cuando se produce una ausencia total de sonido. Es decir, que no hay voz, ni música, ni efectos sonoros. Aunque su verdadero sentido solo podría ser captado a partir de la relación
que este silencio tenga con los elementos que aparecen antes o después de él. Ojo. En una estación de radio, un silencio prolongado puede traducirse como un error. Chin, alguien picó el botón y sacó de sintonía la estación. ¿Sí? Se fue. ¿Ok? Sin embargo, si el locutor previamente a ese silencio dice: acaba de fallecer nuestro presidente fulanito de tal, guardemos un minuto de silencio. Que a propósito nunca es un minuto, ¿verdad? Este locutor anunció ese silencio, lo justificó. De esta manera ya no lo vemos como un accidente. ¿Sí? En nuestra manera de trabajar, en nuestra clase, yo manejo el silencio y le doy la importancia como en dosis más pequeñitas, o sea, silencios más chiquitos que yo llamo pausas, ¿sí? Pero sin embargo, son silencios chiquitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un spot para promocionar la noche mexicana de la prepa, esa que se escucha, o ese tipo de productos radiofónicos que se escuchan cada 5 minutos entre clase y clase, podría decir algo así: la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas te invita a la tradicional Noche Mexicana, este 20 de noviembre de tal a tal hora en la Plaza Minarete. ¿Sí? Esa pausita que yo dejé antes y después de la noche mexicana o la tradicional noche mexicana equivale a unas comillas. ¿Sí? Esas comillas o esas pequeñas pausitas me ayudan a resaltar esa pequeña frase que yo quiero que se quede en la cabeza de mi oyente. ¿Ok? Entonces, cuando yo les hable de pausas, vamos a estar hablando de silencios cortitos que nos ayudan para esto que acabo de mencionar, para resaltar algo, o bien para guardar distancia entre frase y frase, y cuando yo esté editando tenga lugar o espacio para cortar, sin cortar una palabra o sin dejar a medias otra. ¿Sí? Cuando entremos al proceso de edición se los voy a recordar, porque esto suele pasar mucho, que hablas muy rápido, no hay pausas y a la hora de editar te ves en problemas, porque necesitas cortar y cortas una palabra, te llevas la última letra y ya no queda tu mensaje claro. ¿Sí? Bueno, hasta aquí tenemos o hemos definido los 4 elementos que componen el lenguaje radiofónico, ¿sí? Les puse por ahí, les subí los ejercicios de trabalenguas para que empiecen a practicarlos y a mejorar su dicción. Yo les recomiendo que frente al espejo gesticulen mucho, es decir, muevan la boca exageradamente para darnos cuenta la claridad con la que sale cada palabra al mover la boca correctamente. ¿Ok? Es lo que buscamos, porque la radio es un medio fugaz. Es decir, oigo un mensaje en la radio y no hay manera de que yo le hable: oye, ¿me puedes volver a poner el comercial que acabas de pasar? Es que no lo oí bien. ¿Sí? No hay manera de volverlo a oír. A lo mejor si te quedas escuchando la estación, pues por muchas horas lo vuelves a oír, ¿verdad? Pero es un medio fugaz. Entonces, por lo tanto, nosotros que nos vamos a convertir en productores de productos radiofónicos, tenemos que ser bien cuidadosos de que cada uno de los sonidos que compone una palabra salga de nuestra boca lo más claro posible. Entonces vamos ensayando nuestra capacidad, porque todos tenemos igual capacidad. Todos. Es cuestión de práctica y de que tú vayas conociendo tus habilidades y tus posibilidades con tu voz. ¿Ok?
Bien, muchachos, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Cuídense mucho, no salgan si no es necesario. Nos vemos la próxima clase.